Muy buenos días, directora, padres de familia y queridos estudiantes. Les saluda su maestra Vanessa Jiménez, siendo hoy martes 10 de agosto del 2021. Bien, vamos a ver cuál es el tema del día de hoy siguiendo la plataforma web de Aprendo en Casa. Bien, acompáñenme, chicos. Bien, hoy día vamos a trabajar el área de comunicación con el tema causas y efectos de los fenómenos naturales. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que hoy ustedes van a reconocer las relaciones de causa-efecto con el fin de identificar dichas relaciones en un texto sobre las heladas. ¿Cuáles son las características o criterios que consideramos para lograr la meta? Identificar dichas relaciones de causa-efecto en un texto sobre las heladas. Y van a ustedes a realizar una lista de fenómenos naturales que acontecieron en tu localidad, señalando las causas y consecuencias de dicho fenómeno. Bien, para ello te vamos a presentar este texto, que es lo que nos dice. En nuestro entorno a diario suceden una serie de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que ocurren por alguna razón. La naturaleza, a través de los fenómenos naturales, como los movimientos de tierra, los vientos, el frío, las lluvias, las heladas, los huaicos, ¿no? Nos muestra su potencial e invita a convivir en armonía con ella. Por eso debemos estudiar, conocer y entender los diferentes fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor, respetándolos como parte importante de nuestras vidas. Desde la ciencia se busca observar y explicar la razón por la que algo sucede. Tanto en la naturaleza como en nuestro quehacer diario, la razón por la que sucede una acción u obra es la causa y el hecho que provoca se llama efecto. Bien, dice, observa el siguiente diálogo. Reflexiona sobre cuál de los sucesos es un efecto y cuál es la causa por la que ocurre. Y acá ustedes observan que en este bello paisaje, pues hay una señora, ¿no? Que dice, Laura, tus tíos están muy preocupados ya que las heladas están afectando sus cultivos de papa y quinoa. Y la niña dice, uy, eso impedirá el normal crecimiento de las plantas o causará un daño severo. Entonces, lo que acá está hablando la señora, estamos hablando de la causa y el efecto. Entonces, nosotros vamos a resaltar de la siguiente manera, ¿no? Dice, Laura, tus tíos están preocupados porque, bueno, ¿cuál es en este caso, el efecto, ¿no? El efecto dice que es la dificultad en el crecimiento de las plantas o un daño severo. Este es el efecto, o sea, como qué ocurrirá, ¿no? ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué sucede esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las heladas, ¿no? Entonces, uno de estos efectos es el crecimiento la dificultad en el crecimiento de las plantas. ¿Qué más puede suceder ahí? Pues que va a causar un daño severo y también pues afecta no solamente, en este caso según este diálogo, está afectando los cultivos de papa y quinoa, ¿no? Pero sí, las heladas no solamente es esto, sino a todos los cultivos, ¿no? Bien, ahora vas a reflexionar y escribir lo que sucede cuando hace frío y no nos abrigamos. ¿Qué vas a colocar ahí entonces? Por ejemplo, cuando no hace frío, cuando hace frío y no se abrigan, pues ¿qué cosa viene? Las enfermedades. Por ejemplo, el resfrío, el dolor de la garganta, eh, bueno, estas enfermedades respiratorias que suceden, ¿no? Ahora reflexiona y escribe por qué sucede esto que acabas de anotar. ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado el resfrío? Porque no te abrigas bien, porque tomas cosas heladas,
porque sales o de repente no te cuidas, ¿no? Estás con el cuerpo caliente y sales de repente afuera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos lo que yo te estoy mostrando para que tú lo puedas completar aquí. Y acá el niño nos dice, ¿sabías que una causa se denomina así al comienzo o principio de algo? Es conocida también como antecedente y es el motivo por el cual sucede algo. Y el efecto es lo que se deriva de una causa, es decir, el resultado, fin o conclusión de una causa. El efecto también se le conoce como consecuencia y el suceso que resulta de una causa. Bien, en tu investigación sobre los fenómenos de la naturaleza debes revisar información de diversas fuentes con carácter confiable de manera que contesten las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué consecuencias trajo? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es el suceso. ¿Por qué ocurrió? Son las causas. ¿Y qué consecuencias trajo? Son los efectos. Acá te voy a presentar un ejemplo. Un incendio forestal, ¿no? Dice, ¿qué ocurrió? Un incendio forestal. ¿Cuándo? El 15 de agosto del 2011. ¿Dónde? En Arequipa. Este es un ejemplo. ¿Por qué ocurrió? Por la quema de la basura. ¿Qué consecuencias trajo? Pues problemas de respiración, irritación de los ojos y contaminación ambiental. Entonces ahí estamos viendo en este esquema cómo pues completas esta imagen sobre esta tabla, perdón, enfocándose qué cosa, el suceso, las causas y los efectos. ¿Qué vienen a ser el suceso? Los hechos, ¿no? Indicando cuándo, o sea, la fecha y dónde el lugar. ¿Por qué ocurrió, no? ¿Debido a qué? Las causas. ¿Y qué consecuencias trajo? Son las consecuencias, los efectos. Recuerda también que esa investigación tiene que ser revisada con fuentes confiables. O sea, tú vas a tener que investigar, ¿no? Vas a tener que revisar. Eso lo vamos a ver más tarde en el Zoom. Bien, dice, ahora sabemos que las causas o antecedentes son los hechos iniciales que dan origen a otros acontecimientos llamados efectos o consecuencias. En tus lecturas vas a observar la sucesión de los hechos que te permitirá percibir que cada acción está vinculada con otra. Entonces, para esto tenemos los conectores de causa y efecto. En un texto, la relación causa-efecto se manifiesta en la coherencia, cohesión, adecuación, etc. La presencia de conectores también nos permite establecer y reconocer esta relación. Entonces acá tenemos los conectores causa-efecto, ¿no? Causa a causa de, efecto así que, causa con motivo de, efecto con que, causa dado que, efecto de manera que, de modo que, de suerte que. Esto vamos a encontrar nosotros en los diferentes textos cuando uno lee. En vista de, entonces, ya que, en consecuencia, por, luego, por qué, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, causa pues, efecto pues, causa puesto que, efecto tan, tan. Una vez visto lo anterior, esto que está acá, nos resultará fácil hallar las relaciones de causa-efecto en un texto, pues bastará en buscar la presencia de los nexos indicados. A continuación, veamos un ejemplo. Ajá, y acá está el texto, ¿no? El texto que les digo a ustedes. Y en un texto siempre utilizamos, ¿qué cosa, chicos? La técnica del subrayado, ¿verdad? Dice, las heladas causas, efectos, las heladas causas y efectos. Disculpen ahí el pulso. Dice, uno de los fenómenos naturales que afecta a las zonas altoandinas son las heladas. Dado que la temperatura del aire desciende, ¿no? Estamos viendo acá el motivo, ¿no? Que la temperatura del aire desciende a 0 grados o valores menos en ciertos meses del año.
En nuestro país existen regiones de la sierra donde la temperatura mínima normal es bajo cero. El peligro se presenta ¿no? Hay un peligro, se presenta cuando debido a que la temperatura desciende por debajo de sus valores normales. La helada agrometeorológica es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos y en consecuencia, o sea, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Qué sucede? Debido al descenso de esta temperatura, ¿qué sucede como consecuencia? Vamos a poner con otro color. Mata los tejidos de los vegetales, ¿no? Dice, esto depende del nivel crítico de temperatura de cada cultivo, que puede ser mayor a 0 grados. Las heladas se dan con cielo despejado o escasa nubosidad. El descenso de la temperatura se registra en horas de la noche o madrugada. Sus efectos en agricultura son catastróficos, ¿no? Sus efectos, ¿no? Las consecuencias en la agricultura son catastróficos, pues a las bajas temperaturas del aire se superpone el efecto del viento, que llega muy frío y seco, robando el calor a los tallos y las plantas, los cuales toman un aspecto negro al marchitarse, de ahí nombre de heladas negras, con que normalmente se designa. Bien, y ahí están las citas tomadas de Rosales y Caminadas. Siempre es bueno, como les decía a ustedes, citar, porque no es que el texto yo lo escriba o que sea inventado, ¿no? Eso viene de una fuente. A partir del texto leído vas a completar el siguiente cuadro, un suceso, ¿no? Ya hemos visto qué es lo que sucede, ¿no? Con aquellas plantas, a qué se debe, las causas, ya les he subrayado, identifica los efectos que se presentan en el texto. Hay varias consecuencias, ¿no? Lee el recurso. ¿Podremos aprovechar los fenómenos naturales de nuestra comunidad? Para informarte sobre estas otras formas en las que se pueden aprovechar los fenómenos naturales en beneficio de las familias y comunidad. Y esto está en la parte de recursos. Yo te voy a enviar en la fichita, ¿ya? Así que no te preocupes para que conozcas un poco más y amplíes tus conocimientos. Y se aplica lo aprendido. Completa la siguiente tabla con información de situaciones que se producen en tu comunidad, en las que identifiques el suceso, las causas, los efectos, cómo los aprovechan en esa tablita, ¿ya? Entonces, algo que ha ocurrido. Ya hemos puesto el ejemplo acerca del incendio, ¿no? Ahí está explicado qué ocurrió un incendio, cuándo, la fecha y dónde, en qué lugar, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas, ¿no? En este caso fue la quema de la basura, ¿no? ¿Y qué consecuencias trajo? Pues eh, la, problemas respiratorios, ¿no? Entonces eso fue en el ejemplo. Parecido así vas a tener que hacer tú, pero en tu comunidad. Comparte lo aprendido, dialoga con tus familiares sobre lo aprendido, luego pídeles que te propongan ejemplos de causa-efecto. Entonces ustedes se reúnen en familia y comentan, ¿no? Comentan hechos, causas y efectos. ¿Qué sucedió debido a qué? Aplica lo aprendido. Durante la presente experiencia de aprendizaje tienes que consultar diversos textos. Ahora, cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la causalidad, que es la causa y efecto, que encuentres, pues te servirá para presentar tu propuesta. Bien, luego vas a completar estas preguntas que dice, ¿lograste establecer las causas y los efectos en todas tus lecturas? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo más difícil? Y bueno, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cómo te sentiste? Esa parte tú lo vas a tener que escribir y explicar. Bien, llegó el momento de despedirme, pero antes, recuerda que falta tu autoevaluación. Identifiqué dichas relaciones de causa-efecto en un texto sobre las heladas, eso es lo que le estaba comentando, que hicimos dos subrayados. Luego dice, hice una lista de los fenómenos naturales que acontecieron en mi localidad, ¿no? Señalando las causas y consecuencias de dicho fenómeno. Esa es tu actividad del día de hoy también. Y ahora sí, nos vemos en el Zoom, no se preocupen por favor, y cualquier consulta lo hacemos
el día de hoy. Tenemos nos vemos chicos, ¿ya? Bien, un fuerte abrazo para estos chicos también que nos ven del Facebook, del fanpage y el canal de YouTube. Nos vemos hasta el día de mañana, cuídense bastante y abríguense porque verdad que el frío aquí está fuerte. Nos vemos. Chao.